Buenos días, mi nombre es Oxander Espejo y el día de hoy vengo a hablarles sobre la filosofía patrística, la filosofía medieval, la escolástica, el iluminismo y la ideología de Immanuel Kant o filosofía alemana. La patrística. Esta fuente filosófica se centra en el estudio del pensamiento, doctrinas y obras del cristianismo desarrollados por los padres de la Iglesia, los cuales fueron sus primeros autores durante los siglos I y VIII después de Cristo. Fue el primer intento por unificar los pensamientos de la religión cristiana y establecer su contenido dogmático junto con la filosofía para dar una explicación lógica a las creencias cristianas y defenderlas ante los paganos y las herejías. Ahora, ¿cuándo y cómo se desarrolló? Inició su primer periodo de formación durante los siglos I y III, hasta la celebración del Concilio de Nicea, donde obispos y religiosos de todo el mundo se reunieron. Luego llegó un segundo periodo de auge que abarcó hasta el siglo VIII y durante esta época los padres de la Iglesia adaptaron los pensamientos de la filosofía griega a las creencias cristianas, donde sus principales exponentes fueron Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. Ahora la filosofía medieval, específicamente la judía, se desarrolló en la Edad Media, sobre todo en muchos de los países árabes, y sufrió así, por consecuencia, la influencia de la cultura islámica o la religión islámica. En sus obras los pensadores hebreos trataron con frecuencia temas de carácter religioso y se dedicaron a la interpretación de la Biblia y del Talmud. Por otro lado, la filosofía árabe nació al intentar solucionar los problemas que ofrece el encuentro del Corán con la filosofía aristotélica. Se ven obligados a dar respuestas a algunas de las cuestiones incompatibles con la fe coránica, como la eternidad del mundo, la mortalidad del alma y la relación problemática entre la razón y la fe. La escolástica, por otro lado, es la doctrina del pensamiento teológico y filosófico medieval que se apoyó con la filosofía grecolatina para interpretar teóricamente el cristianismo, especialmente el misterio de la revelación. Algunos de sus principales representantes fueron Anselmo de Canterbury, Guillermo de Ockham y Tomás de Aquino. Luego de la patrística, corriente filosófica de la que hablamos anteriormente, la escolástica se impuso no solo como corriente filosófica, sino también como corriente de enseñanza en universidades, escuelas y otras formas de estudio. Su origen. La escolástica basó sus estudios principales en la tradición filosófica greco-latina, heredada de las obras de Platón a través del neoplatonismo. También se ve reflejada por trabajos de la patrística de pensadores cristianos, que fueron recopilados en su momento por Severino Boecio y Juan Escoto, ambos considerados padres de la escolástica. Boecio fue senador en su momento en Roma a principios del siglo VI y por su parte Juan Escoto fue un filósofo irlandés que trabajó en línea con el neoplatonismo. El iluminismo fue un movimiento con el propósito de crear conciencia por la propia razón que llevaría a la confianza, libertad, dignidad, autonomía, emancipación y felicidad del hombre. Fue un movimiento espiritual, intelectual y cultural de la segunda mitad del siglo XVIII, conocido en su momento como el siglo de las luces. Puede ser visto como una ideología que fue desarrollada e incorporada por la burguesía en Europa a partir de las luchas revolucionarias al final del siglo XVIII. Asimismo, esta también fue patrocinada por la Revolución Francesa. Los pensadores iluministas se caracterizaban por defender la libertad por encima de todo, y los más importantes del iluminismo, pues, fueron Voltaire, Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau. El idealismo alemán se desarrolló en Alemania y sus principales representantes, aparte de su mismo fundador, Immanuel Kant, fueron Fichte, Hegel y Schelling. El idealismo alemán se construyó sobre el pensamiento kantiano, que sostiene que el mundo es el resultado de la idea absoluta, infinita y universal, y a la vez histórica, cuyo despliegue es a lo que llamamos mundo, historia o incluso el hombre.